Amplificación. 2. Circuitos de polarización. Recordemos las condiciones que debe cumplir el punto de trabajo de un dispositivo activo, que forma parte de un amplificador. Debe ser independiente de la dispersión de parámetros y de la temperatura, debe tener la mínima disipación de potencia posible, y permitir una adecuada excursión de salida. Los circuitos que presentamos en la clase anterior, si bien pueden funcionar como amplificadores, no pueden satisfacer las dos primeras condiciones. En el caso del MOSFET, la corriente de drenaje depende de dos parámetros del dispositivo, la constante K, y la tensión de umbral. Estos parámetros tienen dispersión. En cuanto a las variaciones con la temperatura, por ser el MOS un dispositivo con un único tipo de portadores, al aumentar la temperatura la movilidad de los mismos tiende a disminuir, al igual que la corriente de drenaje. En el circuito con transistor bipolar estamos fijando el valor de la corriente de base. Esto ocasiona que la corriente de colector dependa directamente de beta, que es un parámetro del dispositivo que tiene una gran dispersión. También influye en la corriente de base la dispersión de los valores de la tensión base emisor. Además, ante un aumento de la temperatura, beta aumenta y la tensión base emisor disminuye, lo que tiende a aumentar la corriente de colector, y puede crear un efecto de realimentación conocido como embalamiento térmico. Para que las condiciones propuestas se cumplan en forma satisfactoria, se debe diseñar circuitos un poco más complejos, que tengan en cuenta estas variaciones de los parámetros que el fabricante consigna en su hoja de datos. A continuación veremos algunos de estos circuitos. Transistor BJT. El circuito de polarización propuesto para un transistor BJT, consta de 4 resistencias como se ve en la figura. A diferencia del circuito anterior que fijaba la corriente de base, si se cumplen ciertas condiciones, el divisor resistivo compuesto por R1 y R2 fijará el potencial de la base. Teniendo en cuenta que la tensión base emisor es un valor conocido con un pequeño entorno de variación, la tensión del emisor también quedará fijada. El cociente entre esta tensión, y el valor de la resistencia de emisor, determinará el valor de la corriente de emisor. Como suponemos que el transistor se encuentra en la zona activa, la corriente de emisor es prácticamente igual a la de colector, con lo que queda fijado el punto de trabajo. Para obtener las condiciones que se deben cumplir, efectuaremos un modelado matemático del circuito. Resulta conveniente realizar una transformación utilizando el teorema de Thevenin. De esta manera reemplazamos el divisor resistivo de la entrada por su equivalente, la fuente de tensión BBB y la resistencia RB. Esto simplifica el planteo de la segunda ley de Kirchhoff para la malla de entrada. Con el transistor trabajando en la zona activa, existe una relación entre la corriente de base y la corriente de emisor, por lo que podemos reemplazar esta última, por la corriente de base multiplicada por beta más 1. De esta manera la corriente de base resulta ser la única incógnita de la ecuación. Una vez despejada la corriente de base, solo falta multiplicar por beta para obtener la corriente de colector. Analizando la expresión resultante, vemos que si RB es mucho menor, es decir al menos 10 veces menor, que beta por RE, podemos despreciar dicha resistencia en el denominador. El cociente que queda entre beta y beta más 1 es prácticamente igual a 1 para valores grandes de beta. En conclusión, podemos aproximar la expresión de la corriente a una donde no intervienen los parámetros del dispositivo sin cometer un error apreciable, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas.
Estas condiciones son de sencillo cumplimiento ya que el valor de beta de los transistores de señal suelen estar por encima de 100. La condición de que RB sea mucho menor que beta por RE, puede reemplazarse por la condición de que la corriente de base sea mucho menor, es decir al menos 10 veces menor, que la corriente por R2. Puede demostrarse que ambas condiciones se cumplen simultáneamente. Dado que el fabricante nos brinda un entorno de valores de beta, para asegurar el cumplimiento de esta condición, debemos calcular la corriente de base utilizando el beta mínimo, lo que nos sitúa en el peor caso. Si las condiciones propuestas se cumplen, el punto de trabajo resulta independiente de beta. Sin embargo, en la expresión de la corriente de colector aparece la tensión base-emisor. El valor de esta tensión tiene dispersión, si bien siempre es cercano a los 0,6 voltios. Si este valor es cercano al de la tensión de base, la indeterminación del valor de la corriente puede ser grande. Para minimizar este efecto, se recomienda que el valor de la caída de tensión, en la resistencia de emisor, tenga un valor cercano al voltio. Vamos a analizar el comportamiento del circuito frente a variaciones de la temperatura. Si planteamos la segunda ley de Kirchhoff en la malla de salida obtendremos una ecuación que vincula a la tensión colector-emisor con las corrientes de emisor y colector. La diferencia entre ambas corrientes es la corriente de base. Como suponemos que el transistor está en zona activa, para valores grandes de beta esta corriente será mucho menor que las otras dos, a las que podemos considerar prácticamente iguales, con lo que la ecuación anterior se puede aproximar a una que relacione la corriente de colector con la tensión colector-emisor. Graficando esta ecuación en la característica de salida del transistor, corriente de colector en función de la tensión colector-emisor, obtenemos la recta de carga. Sobre esta recta se ubicará el punto de trabajo del circuito. Podemos aproximar la potencia disipada por el transistor, como el producto de la corriente de colector, por la tensión colector-emisor, ya que la potencia disipada en la juntura base-emisor es muy pequeña. Si expresamos esta potencia en función de la tensión colector-emisor, obtendremos una ecuación cuadrática. Podemos graficar esta potencia superpuesta con la gráfica anterior, utilizando el mismo eje horizontal. La parábola cortará el eje horizontal en los puntos 0 y BCC, donde la potencia se hace 0, y tendrá el vértice hacia arriba ubicado en BCC sobre 2. Si ubicamos el punto de trabajo de nuestro circuito en el punto Q1, la potencia disipada por el transistor valdrá P1, y eso producirá un calentamiento en el dispositivo. Este aumento de temperatura provocará un aumento del beta y una disminución de la tensión base-emisor. Ambos efectos tienden a aumentar la corriente, por lo que el punto de trabajo tiende a moverse a la posición Q2. En esta nueva posición, la potencia disipada es P2. Esta potencia es mayor que P1, por lo que el dispositivo se calentará más, y el efecto de la temperatura se reforzará. Este proceso llevará al punto de trabajo a las cercanías de BCC sobre 2, lejos de su ubicación original y disipando la máxima potencia. Este fenómeno se conoce como embalamiento térmico. Si por el contrario, ubicamos el punto de trabajo en la posición Q3, al aumentar la corriente debido a la temperatura, la potencia disipada es menor, lo que produce un efecto contrario y tiende a la estabilización del punto de trabajo. Por este motivo el punto de trabajo debe ubicarse en valores menores que BCC sobre 2. Transistor MOSFET. El circuito propuesto para polarizar un transistor MOSFET de enriquecimiento, canal N, es el que se ve en la figura. En este circuito, debido a que la compuerta del transistor está aislada del resto del dispositivo, la corriente que circula por ella,
y por RF, es nula. Esto significa que no habrá caída de tensión en dicha resistencia, por lo que BDS será igual a BGS. Podemos entonces reescribir la condición para que el transistor esté trabajando en zona de corriente constante, como BGS mayor que BGS menos BT. Así planteada, esta condición se cumple siempre, cualesquiera sean los valores de RF y RD, por lo que esta conexión garantiza el funcionamiento en zona de corriente constante. El punto de trabajo se encontrará en la intersección entre la curva característica y la recta de carga, obtenida planteando la segunda ley de Kirchhoff en la malla de salida. La dispersión de los parámetros del transistor producirá una incertidumbre en cuanto a la posición del punto Q, y por lo tanto un entorno de posibles valores de corriente de drenaje. La amplitud de este entorno depende de la pendiente de la recta de carga, que está determinada por el valor de la resistencia de drenaje RD. Un aumento de RD disminuirá el entorno de valores de la corriente, pero también reducirá el valor de la misma, por lo que debe llegarse a una solución de compromiso. Por último, veremos el circuito de polarización de un dispositivo que aún no habíamos analizado. Se trata del transistor de efecto de campo de juntura. Un circuito posible para polarizar un JFET, es el que se ve en la gráfica. Dado que el transistor debe estar en la zona de corriente constante para funcionar como amplificador, vamos a asumir esta condición para el análisis, y vamos a comenzar por trazar la curva que, en esta zona, relaciona la corriente de drenaje con la tensión puerta-fuente. También podemos encontrar una relación entre ambas magnitudes, planteando la segunda ley de Kirchhoff en la malla de entrada. Nótese que al no existir circulación de corriente por la resistencia RG, la puerta del transistor se encuentra al mismo potencial de masa. Esto no tiene que ver con el valor de RG, sino con la impedancia de la puerta del transistor, que es la de un diodo polarizado en inversa. Esta expresión corresponde a la ecuación de una recta que podemos graficar. Dado que ambas relaciones deben cumplirse simultáneamente, el circuito funcionará en el punto de intersección de ambas gráficas. La existencia de dispersión en los parámetros del transistor provoca una indeterminación de la posición del punto de trabajo, que estará acotada por las curvas máxima y mínima del dispositivo. De esta manera, la corriente del punto de trabajo tendrá un entorno de valores posibles. La amplitud de este entorno está ligada directamente a la pendiente de la recta de polarización. Realizando una modificación al circuito, se puede lograr que esta recta pase por el mismo punto de trabajo con menor pendiente. Para esto se debe fijar a la puerta del transistor un potencial mayor que 0, mediante un divisor resistivo, y modificar el valor de RS. Esto cambia la ecuación de la recta de polarización y disminuye el entorno de variación de la corriente. Una vez fijada la corriente del punto de trabajo, falta determinar el valor de RD. Para esto debemos definir el valor de BDS deseado, recordando que no debemos elegirlo cerca del límite de la zona de corriente constante. Si bien este circuito permite que el entorno de valores de la corriente del punto de trabajo sea menor, agrega disipación de potencia en el divisor resistivo de la entrada. Hemos analizado distintos circuitos de polarización, para los dispositivos activos de 3 terminales más usuales. El transistor bipolar NPN, el transistor MOSFET de enriquecimiento canal N, y el transistor JFET canal N, todos ellos de silicio. Los mismos circuitos pueden usarse para los transistores bipolares PNP, y los MOSFET, y JFET, canal P, respectivamente, teniendo en cuenta las polaridades correspondientes para las tensiones y corrientes.
Estos circuitos no son los únicos posibles, pero son los que dan lugar a las etapas preamplificadoras de uso más común.